Perfecto, muchas gracias por la presentación y por la invitación a poder entregar nuestra visión del tema. No obstante, voy a reiterar que la presentación y las opiniones expresadas solo me representan a mí, porque es un tema muy interesante donde hay diversas opiniones, incluso en el ámbito público. La presentación sobre el rol del Estado en la exploración minera, voy a sacar esto, si no, no voy a ver el cronómetro. Primero vamos a hablar de tres temas, digamos, mi objetivo es presentar tres grandes conceptos. El primero es analizar el detalle de la exploración minera en Chile para identificar, hacer un diagnóstico e identificar dónde debiera enfocarse el rol de la política pública. Y luego mostrar cuál es la situación actual de la política pública para ver también cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar. Y para entregar finalmente algunos comentarios finales. La actividad exploratoria en Chile. Aquí se puede identificar, probablemente ya ha sido presentada esta cifra en términos generales, pero nos gustaría destacar algunas variables, algunas condiciones bien importantes de lo que ha ocurrido. Si bien vemos que el año pasado la exploración en Chile cayó proporcional y cayó de manera importante, son aproximadamente 200 millones de dólares menos lo que cayó, lo que es bastante importante. Si vemos lo que se exploraba hasta el año 2003-2004, representa más de lo que se exploraba en esa década anterior. No obstante, la caída que tiene Chile es menor a la caída que tiene la exploración en el resto del mundo. Y eso es algo, digamos, que hay que destacar. La actividad exploratoria, ustedes lo conocen mejor que yo probablemente, pero es muy sensible y tiene una sensibilidad mucho más alta que obviamente que la industria minera propiamente tal, que la producción, e incluso que el desarrollo de proyectos mineros. Lo que sí es sensible es la identificación de proyectos mineros, pero el desarrollo de los proyectos por lo general, pese a las crisis, continúa. No obstante, la actividad de exploración tiene una sensibilidad altísima. Aquí, como se puede ver en los momentos de crisis, particularmente el año 2008, que estábamos en un boom de exploración, significó un golpe importante para la industria. Y este año, el año anterior, y probablemente el próximo, al menos, digamos, vamos a seguir con condiciones bastante complejas para esta actividad económica, para esta etapa de la industria económica como es la exploración. De acuerdo con la exploración y el origen de la exploración que se desarrolla en Chile por país, los países más sensibles a esta crisis económica? Vemos que Chile, la exploración financiada desde Chile con capitales chilenos, es menos sensible. Ahora, es bastante obvio porque es principalmente de empresas estatales que tienen un comportamiento respecto al ciclo económico y respecto al ciclo de la industria minera algo distinto. Y eso puede ser una buena noticia, digamos, porque genera una base sobre la cual podemos proyectar. No obstante, países con los cuales muchas veces nos miramos, y particularmente yo siento una gran admiración por el desarrollo que tiene la industria de exploración y su relación con el mercado de capitales, como Canadá, tienen una sensibilidad mucho más alta al ciclo económico. Por lo tanto, cuando hay problemas financieros, el financiamiento tradicional a través de bolsa sufre un mayor impacto que el de base que tiene, por ejemplo, un fundamento o tiene un financiamiento a través del Estado. ¿Qué tipo de empresas son las que están explorando en Chile y cuáles son las que han sido más impactadas en los últimos años? El peso de la exploración en Chile lo llevan las majors. Y eso es otra característica, digamos, que en el caso de empresas de medianas o junior, la ponderación que tienen en Chile es mucho menor a la que tienen en el resto del mundo. Y por lo tanto las majors tienen una política de exploración mucho más en torno a su mindset, digamos, que les genera un comportamiento distinto. Si bien sienten el impacto y los gerentes de exploración lo han sentido en los últimos años de las empresas major, ellos exploran básicamente para seguir creando reservas que estén cerca de su planta, digamos. De manera que
si ya tienen un cierto stock, probablemente tengan la posibilidad de dilatar algo más su proyecto. Sin embargo, la que particularmente nos interesa, porque es la que más va creando valor, que es la de la empresa mediana o la empresa junior, sí tiene un impacto importante en Chile y que responde al mismo comportamiento que tiene en el resto del mundo. Lo mismo se ve cuando lo comparamos por tamaño de empresa, es decir, las grandes empresas, particularmente en Chile, tienen un comportamiento bastante menos sensible a las condiciones del mercado que las empresas de menor tamaño y las junior. Aquí está una lámina que podría entregar algo de información respecto a los proyectos que se han desistido en los últimos años, entre el 2009 y el 2014 en Chile. Bueno, va a estar disponible para ustedes de todas maneras, pero prefiero concentrarme en esta, que nos dice en qué etapa de la exploración es la que sufre mayores impactos. Y es bien interesante porque no es la generativa, esto tiene que ver con la cantidad de proyectos. Y no es la generativa, el número de proyectos de esta primera etapa de la exploración la que está sufriendo más impacto, sino que es la de seguimiento. La avanzada obviamente ya tiene un nivel de información y un nivel de inversión que obliga un poco a continuarla. No obstante, la más importante en términos de volumen, que es la de seguimiento, es la que sufre mayor impacto, porque está en una combinación de riesgo y gasto necesario para continuarla que la hace mucho más sensible. La primera tal vez tiene menos, si bien tiene más riesgo, el nivel de gastos todavía no es tan importante comparado con la de seguimiento o la avanzada. ¿Dónde se ubica en Chile? Bueno, como es bastante predecible, se ubica en el norte, no obstante es una, no sé si es sorpresa y menos para ustedes, pero que donde más se desarrollan proyectos de exploración en Chile, especialmente junior, es en la región de Atacama y no en la región de Antofagasta, como cualquier, digamos, recién llegado uno a la minería podría pensar. Y es obvio, digamos, tiene condiciones geológicas distintas, hay un desarrollo de la gran minería que todavía es incipiente, comparado con la segunda región, y que la hace como un distrito particular muy atractivo y muy interesante. No obstante, a su vez, al ser principalmente un destino de empresas junior, es mucho más sensible. Es mucho más sensible y por lo tanto vemos que hay una mayor cantidad de proyectos paralizados. Los desistidos son bastante pocos, particularmente el año 2014, pero sí los paralizados son un número no menor, digamos, de proyectos que está paralizado en la región de Atacama. ¿Dónde se ubican por franjas, digamos, geográficas de nuestro país? Bueno, obviamente es en el norte y en el sector de la cordillera de los Andes. Otro punto que tal vez ya es un poco más llamativo es que la segunda región, la segunda región en importancia en la exploración de empresas junior es la cuarta, y no la región de Antofagasta, como insisto, cualquier llegado, digamos, a la industria podría pensarlo. Y eso es un tema muy interesante desde el punto de vista de las políticas públicas. Ya se ha discutido bastante en distintos ámbitos que la minería, el potencial de la minería en Chile, al parecer se viene un poco más hacia el sur y se viene en una dimensión distinta. Mega yacimientos en la tercera y cuarta región cada vez va a ser más difícil, primero encontrar y luego desarrollar, porque estamos en una zona donde se compite mucho más en el uso del territorio que en la segunda región, que es una región enorme en su extensión territorial y donde la minería al parecer ya ha ocupado un rol más importante y en ese sentido tal vez la competencia con otras actividades económicas o con las comunidades es de menor intensidad que lo que está ocurriendo en la tercera y en la cuarta. Claves de la institucionalidad. La institucionalidad para el desarrollo de la exploración se fundamenta en tres pilares. Primero tiene que ver con el potencial geológico, luego con el fomento de la inversión y finalmente con el tema de propiedad minera. Y aquí hablo de la institucionalidad no solamente desde el punto de vista del gobierno, hablo de institucionalidad como organismos, como instituciones públicas y privadas que pueden aportar al desarrollo de la exploración.
Por ejemplo, en términos de potencial geológico, hemos tenido históricamente una incapacidad del Senagiomin, no una incapacidad técnica, sino una incapacidad legal de contar con la información de exploración de los privados. Eso es una realidad. Sabemos que hace falta, que hoy día se está trabajando y está muy avanzado, una modificación legal que va a permitir al Senagiomin tener las herramientas para poder contar con esa información. Probablemente aquí, nuestro amigo del Senagiomin va a hablar con más detalles sobre el tema. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo? Existe hoy día una comisión minera que al menos entrega una información básica o una condición básica, una condición mínima, digamos, para el desarrollo y la vinculación entre el mundo financiero y el mundo minero. ¿Por qué menciono al Banco Central? El Banco Central, nosotros como Cochilco estamos trabajando con el banco para poder identificar la actividad de la exploración como una actividad económica en sí. Es una actividad económica distinta de la que tienen los servicios a la minería, que tampoco existe como actividad económica, pero sí existe como servicios generales a la industria, o la que tiene la minería propiamente tal, que tiene, como ya lo mostramos, ciclos distintos, necesidades distintas y tiene impactos distintos. Eso es lo importante para nosotros, que esto se esté desarrollando y midiendo y se comience a medir como una actividad económica, porque nos va a poder entregar herramientas para poder medir el impacto. Es muy difícil para nosotros, los que, digamos, si bien yo soy economista, digamos, tengo una gran cercanía con la industria minera, pero es muy difícil para nosotros justificar inversión en exploración desde el punto de vista de las políticas públicas, porque no está claro el impacto que genera, no lo hemos sabido medir. Y eso es una falencia que hemos tenido como país. Han existido iniciativas. Está el Fondo Fénix, digamos, que con el apoyo de Corfo, digamos, apoyó a reducir la brecha, esta asimetría de información entre el mundo financiero chileno y el mundo minero. Hago hincapié en que es el mundo financiero chileno el que no conoce la minería, digamos, el que no conoce bien y mucho menos la exploración. No tiene asimilado en su comportamiento, en su función objetivo y en su función de maximización de utilidad, cómo se comporta el riesgo de la exploración. Y el doble listamiento entre la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Toronto, el mercado venture de Toronto, creemos que también aporta en ese sentido. Quiero aprovechar de mencionar que como Cochilco firmamos hace poco un convenio, un acuerdo de colaboración con la Bolsa de Santiago. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en esta primera etapa para nosotros es difundir entre el mundo financiero, en el mundo financiero local, el comportamiento y cómo se analiza el riesgo de la exploración. Eso es nuestro objetivo, educar en una primera base al inversionista tradicional chileno respecto al mercado financiero. Y creemos que podemos cumplir un rol importante y nos estamos apoyando ahí con la Bolsa para poder desarrollar los productos que originemos, que generemos nosotros como productos, ya no orientados a la industria minera, como ha sido tradicionalmente, o al mundo financiero, donde lo único que le interesa es nuestra proyección del precio del cobre, sino que información relativa al riesgo sistemático. No vamos a entrar al riesgo de las empresas, del mundo particular por empresa, pero sí que tiene la etapa de exploración del negocio minero. El sistema de concesiones es otro pilar, otra pata fundamental para el desarrollo de la exploración en Chile. Y ahí recalco un poco lo que dije hace un año, destacando la importancia que ha cumplido para el desarrollo de la industria minera en Chile. La certeza jurídica ha sido importante. No obstante, sabemos que existe un riesgo en la propiedad minera y es un agente inhibidor para la exploración. Hay bajo uso de la propiedad minera para los fines que esperamos todos que se use. Y existen excesivos plazos para la constitución de concesiones. Y ese es otro tema que ya no tiene que ver con la certeza jurídica de la propiedad minera, sino que tiene que ver mucho más con la gestión de todos los actores que intervienen
en la constitución de propiedad minera. Algunos datos al respecto. Bastante conocidos por lo demás, digamos, son datos principalmente del Ministerio de Minería, de Senagiomin, y que muestran dónde se localiza la propiedad minera en Chile, obviamente destacando las regiones del norte donde se desarrolla la actividad minera. No, lo que queremos destacar esto, si bien ya lo presentamos el año pasado, creo que es muy importante y ustedes probablemente muchos lo tienen muy claro. Del 100% de la propiedad minera constituida en Chile, estimamos que solamente existe un 8% destinado a posible defensa del suelo para operaciones, es decir, donde hay hoy día operaciones mineras y donde probablemente esa operación se puede expandir en forma natural. No es más de un 8%. Hay un 26% de la propiedad minera de titulares que son mineros y que tienen faenas en la zona, pero claramente no están asociadas a la operación actual, es decir, en la misma región. Es decir, podríamos decir que eso en algún momento se pueden desarrollar, porque son mineros quienes tienen esa propiedad. Existe un 39% de la propiedad que está en manos de titulares mineros, que son mineros, pero que la tienen en zonas que no tienen nada que ver con sus operaciones actuales. Y lo más complejo es que existe un 27% de titulares que no tienen actividad minera. Por lo tanto, eso evidentemente tiene otros usos. O defensa para el ejercicio de otra propiedad, de otra actividad económica, o netamente especulativo. Y eso ya es un problema. Entramos a lo otro que les mencionaba yo, al tema de la gestión para la obtención de una propiedad. Son 226 días para el caso de exploración y 879 días para el caso de explotación. Estamos trabajando y queremos empezar a trabajar también ya en conjunto con Senagiomin y con los otros actores que se involucran en este proceso para poder buscar eficiencia. Creemos que, sobre todo, considerando que hay de cada 100 pedimentos, hay un 43% solamente que se constituye, finalmente hay una carga excesiva en los tribunales y en el propio Senagiomin de información y de solicitudes que no llegan a buen término. Todo eso se puede mejorar. Las ideas centrales. La actividad exploratoria sin duda se resiente mucho más que la actividad minera propiamente tal con los ciclos financieros. Y ese es un tema. Digamos, a todos nos gustaría, todos los que estamos en la industria, que no somos, digamos, que no estamos por la especulación, nos gustaría tener un precio a largo plazo fijo, donde podamos desarrollar nuestro proyecto en los próximos 10 o 20 años y ser cada día más eficientes. Pero eso no ocurre. Estamos insertos en un mercado muy dinámico, altamente sensible a variables financieras, lo estamos viendo hoy día, digamos que lo que pasa con el precio del cobre, y lo que estamos diciendo nosotros que iba a pasar de aquí a fin de año probablemente ya no pase. Nosotros estamos diciendo que a fin de año íbamos a tener un precio mejor. Viendo el escenario que hay hoy día, uno lo ve más complejo, que nos vayamos a encontrar con precios mucho mejores a los que estamos viendo hoy día de aquí a fin de año. No obstante, Chile mantiene una importante posición competitiva gracias a su potencial geológico. Ahora dependemos principalmente de las empresas major y eso es algo que tenemos que actuar. Tenemos que hacer que el ciclo les golpee menos a las juniors y eso es importante y es un objetivo dentro de la política pública. Cómo hacer que el ciclo golpee de manera más suave a las empresas juniors. Un dato interesante, la cantidad de exploración que hay en la zona norte de Chile no se asocia a un distrito maduro, digamos. Siempre dicen, no, Chile ya es un distrito maduro, cuando uno sobre todo va a otros lugares, digamos, no tiene mucho sentido. La verdad es que la cantidad de exploración que se hace en Chile, particularmente en la región de Atacama y lo que está creciendo en la cuarta región, la región de Coquimbo, nos dicen que en realidad tenemos mucho por hacer todavía. El Estado tiene que hacer esfuerzo por disminuir las barreras a la entrada en términos de información geológica, que ya lo está haciendo y esperamos ya pronto contar con un reglamento operativo que permita al Senagiomin gestionar esta información, y las asimetrías con el mundo financiero que esperamos cumplirlas desde nuestro rol en Cochilco para poder tener cada vez más inversionistas privados chilenos
involucrados en este segmento del negocio. El debate en torno al acceso al dinamismo y dinamismo de la propiedad minera para el fomento de la exploración, yo creo que es un debate que hay que hacer. Independiente de las condiciones políticas, yo creo que nosotros como ente técnico en Cochilco tenemos que desarrollarlo. Es una discusión técnica, tenemos que acotar todas las instancias técnicas de discusión. Después los políticos verán qué decisiones toman, digo. Pero es un tema que tenemos que discutirlo, entregar todos los antecedentes técnicos para la discusión. Y, por otra parte, yo creo que sí, lo que podemos hacer como Estado es gestionar, mejorar la gestión para el proceso de constitución y los trámites asociados. Esas son las bases, creemos, para poder mejorar y reducir el impacto del siglo en esta actividad económica que estamos seguros de que genera impactos positivos, pero que no los hemos medido. Muchas gracias.